Os damos la bienvenida a Tiempos Postmodernos, el podcast donde analizamos la situación actual con herramientas del materialismo histórico. En este segundo episodio vamos a bucear en tres claves del presente político. Primero, pondremos la lupa sobre la guerra comercial en curso. ¿Cómo se están reorganizando los bloques imperialistas? ¿Y quién gana realmente? ¿Y quién paga los platos rotos? Después vamos a comentar los resultados de las elecciones en Portugal. ¿Qué nos dicen sobre el estado del movimiento comunista y el avance de la extrema derecha en el sur de Europa? Y por último, entramos en un debate necesario, las tácticas de la izquierda. ¿Tiene sentido seguir concentrando toda la acción en lo institucional? ¿Estamos olvidando la organización popular y la lucha desde abajo? Tres temas, muchas preguntas y la misma urgencia de siempre. Entender el presente para transformarlo. Y para ello, hoy contamos con nuestros colaboradores habituales, Raúl y Nico. Buen domingo, ¿qué tal estáis? Muy buenas, Quique, ¿cómo estás? Buenas, Quique. Bien, el domingo bien. Bueno, pues si os parece, vamos comenzando con la tertulia de hoy y empezamos por el primer tema que teníamos en la agenda, ¿vale? Lo de la guerra comercial en curso, el continuo intercambio de aranceles, de amenazas, que no se sabe si se concretan, si no, si suben, si bajan. Yo no sé si tenéis la misma impresión que yo, pero me parece que hay más de perro ladrador que perro mordedor en este asunto, ¿no? Como que Estados Unidos está intentando usar el tema de los aranceles como chantaje para conseguir concesiones para determinadas cosas. ¿Cómo veis vosotros este asunto y qué amenazas y qué problemas supone esto desde vuestro punto de vista para el común de los mortales, ¿no? Para la gente de la clase trabajadora y de los barrios, que al final es lo que importa. ¿Cómo lo veis? Nico, ¿empiezas tú? Sí, a ver, yo sé que con Trump esto no funciona mucho porque un día dice una cosa, otro día dice otra, pero lo cierto es que él ha dicho claramente que su intención es que las industrias estadounidenses deslocalizadas por todo el mundo, ¿no? y demás vuelvan a Estados Unidos e incluso que industrias, a lo mejor empresas industriales no estadounidenses se radiquen en Estados Unidos. Es decir, el objetivo que tiene es que haya inversión industrial en Estados Unidos para generar empleo de alto grado añadido y demás, ¿vale? Entonces, realmente, o sea, la apuesta es un poco lo que dices tú, Quique, es decir, son, digamos, aranceles altísimos que él anuncia, luego los suspende, luego dice, bueno, no, pero no es un 50, es un 10%, bueno, 10% más me refiero. Es decir, son chantajes o presiones para negociar. Lo que pasa es que, a ver, hay un problema que en la estrategia de Trump. Y es que los salarios en Estados Unidos, a pesar de que es un país donde no hay seguridad social, estado de bienestar, etcétera, o lo hay, pero muy cutre, por así decirlo, los salarios son altos. Y ya, por ejemplo, hubo problemas con chantajes similares que hicieron con la empresa fabricadora de microchips de Taiwán, que también la presionaron para que produjera el microchips en Estados Unidos. Esa es Y ASMC, ¿no? claro, entonces ahí la empresa se quejó de que los salarios en Estados Unidos son demasiado altos para que salga rentable la relocalización allí. Entonces, habrá que ver, o sea, porque sí que es verdad que también está jugando a eso, pero le puede salir, digamos, el tiro por la culata si encarece demasiado el coste de la vida de la clase trabajadora estadounidense, si para poder que le salga bien la jugada tiene que abaratar demasiado los salarios. Bueno, ahí está como en la cuerda floja realmente. Es una apuesta arriesgada, desde luego. Raúl, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, además, a ver, es el clásico método negociador de todo empresario. Él es un empresario de nivel chantajista, entonces, pues te amenaza un día con un máximo de aranceles, al día siguiente te dice, bueno, si empiezas a negociar como primera medida te lo voy a rebajar, pero si no negocias suficiente como a donde yo quiero ir, te lo subo más. Bueno, pues no, tiene esa lógica y sigue esa lógica de aplicación a una cuestión que en el fondo también es de Estado, pues un método más puramente empresarial de negociación. Tampoco eso me preocuparía. La cuestión clave y el problema que tiene Estados Unidos es que tiene una balanza comercial muy deficitaria, en el sentido de que lleva históricamente
trasladando capitales a otros países para producir allí más barato, como bien decíais antes, con unos salarios más bajos, y luego pues traía esas mercancías, esos productos a Estados Unidos para venderlos allí. Entonces, eso genera un problema a su vez con ese déficit pues, de deuda, que es lo que está diciendo. Están viendo que tienen un problema estructural en su economía y necesitan de alguna manera, con una política de negociadora agresiva, pues darle la vuelta a eso. Pero tiene mal apaño realmente, porque no es tan fácil como decir hago así un clic con los dedos, un chacs, y mañana tengo aquí a todas las plantas industriales de producción de microchips, de iPhones y de otro tipo de productos tecnológicos de la noche a la mañana aquí instalados. Aparte también de lo que decía Nico, muy correcto, de los salarios en Estados Unidos son bastante más elevados con respecto a, por ejemplo, Taiwán, lo cual pues redunda en un encarecimiento del producto igualmente, pero también tiene un problema tecnológico. ¿Cómo trasladas toda esa tecnología, todos esos sistemas de producción hasta Estados Unidos, los pones en marcha, los calibras? Y hablaban algunos expertos de que ese tipo de traslados, hasta que funcionase con unas tendencias más o menos normalizadas, podría estar en una década fácilmente. Y es un proyecto muy a largo plazo que el problema que tiene es que igual no llega. Igual no llega con la sociedad suficientemente preparada para ello. Es decir, se le va a descojonar totalmente la sociedad porque ahora mismo, como decíais, tiene dos vías. Con los aranceles le va a generar dos problemas. Uno, que puede generar también una ruptura en la cadena de suministro a Estados Unidos, que haya productos que al final no lleguen por los elevados precios y se reorienten a otros sitios y en Estados Unidos no produzcan lo suficientemente para cubrirlo. Y puede suceder que se le encarezca hasta unos niveles tales que no puedan de ninguna de las maneras los trabajadores estadounidenses comprarlo, adquirirlo para su consumo. Entonces, es complicado para ellos. Y la clave en todo esto, al final, y ya yéndonos hacia Europa, hacia España en particular, es hacia dónde nos posiciona toda esta guerra arancelaria. Y los primeros comentarios que se han producido, sobre todo ya me centro más en la izquierda de nuestro país, en cierta manera nos está llevando a colocarnos bajo el ala o el paraguas, según queramos utilizar la expresión, de la oligarquía europea y de la patronal española, para la oligarquía española, para defender a España como nación en toda esta disputa, cuando, es decir, defendiendo en cierta manera también el libre cambio y yendo un poco a contracorriente de lo que en los últimos años estaba posicionando la izquierda, sobre todo cuando estamos hablando de una izquierda en el gobierno, en las instituciones, y eso también tiene su peligro. Creo que luego pues, podemos ir comentando, no quiero tampoco extender mucho, pero vamos a ir luego comentando y abundando más o concretando más estas cuestiones, pero anda por ahí el asunto. El caso es que, sí, como señaláis, hay no pocas contradicciones o sea, el Trump y, digamos, los sectores de la burguesía o de la oligarquía yanqui que le apoyan van a encontrarse con considerables contradicciones a la hora de aplicar este programa, ¿no? Como de repatriación de capitales o de reorganización del orden comercial internacional, bueno. Pero en el ínterin de la aplicación de estas políticas y mientras Trump siga ahí en el poder, bueno, también, otro inciso, que no es Trump el primero en jugar con el tema de los aranceles. Bueno, para empezar, en la anterior administración de él ya jugaron con este asunto con nulos resultados, o sea, no consiguieron repatriar producción, tuvieron problemas en varios sectores económicos, además de la producción, porque, claro, ellos penalizaban a China, pero China penalizaba y dejaba de comprar en otro sector, entonces perdían no sé cuántos puestos de trabajo, por ejemplo, en la industria maderera. Bueno, ahí es como una cuestión de como un efecto boomerang, ¿no? Es lo que tiene este tema de las tal. Pero a lo que iba, no tiene pocas contradicciones, pero en el ínterin de la aplicación de estas políticas, mientras esté Trump ahí, va a tener impactos seguramente y desórdenes y caos que puede tener problemas para los trabajadores y trabajadoras no solo de Estados Unidos, sino de Europa y del resto de países. A mí eso me parece una cuestión relevante porque nos lleva de pleno a la discusión dentro de los sindicatos.
sobre cómo reaccionar y qué planteamiento estratégico tomar. ¿Cuál creéis vosotros que debería ser el enfoque de los comunistas en el espacio sindical ante este tipo de planteamientos? Sobre todo, ¿qué líneas pueden proyectarse sobre los sindicatos desde diferentes corrientes políticas y cuál debería ser la orientación de los comunistas en este aspecto? ¿Qué deberíamos decir los comunistas en el sindicato ante los problemas de la guerra comercial? ¿Cómo lo veis vosotros, Nico? A ver, hay una cuestión que también hay que tener en cuenta aquí, que es el concepto marxista de la tendencia decreciente de la rentabilidad del capital, de lo que se llama la tasa de ganancia. Es decir, esto sería largo de explicar, pero Marx en el Capital lo que sugiere es que conforme más alto es el nivel, ¿no?, de capital acumulado, la rentabilidad es más baja y al capital le quedan pocas opciones para aumentar la rentabilidad que no pasen por o bien obtener recursos naturales más baratos, o bueno, inputs más baratos, o incrementar el grado de explotación, ¿no?, de los trabajadores. Claro, lo que estamos ahora con la ruptura de la hegemonía de Estados Unidos es sobre todo un recrudecimiento de la competencia, no solamente entre empresas, grandes empresas, sino también entre estados. Entonces, los problemas que estamos comentando acerca de los aranceles, la guerra comercial para la clase trabajadora estadounidense, también se dan en Europa, ¿vale? Y aquí ya esto agravado con la cuestión de que hay un estado del bienestar, sobre todo en Europa occidental. En Europa del Este se parece más a Estados Unidos, pero en Europa occidental hay un estado del bienestar que encima ahora tiene también la presión, ¿no?, de que la Comisión Europea ha orientado la política exterior hacia la militarización y el incremento del gasto militar, con lo cual hay también presión por ese lado en términos de presupuesto. Entonces, con variantes diferentes, pero el problema de la clase trabajadora en Europa es muy parecido al de la clase trabajadora en Estados Unidos. Es decir, la competencia internacional entre empresas y estados capitalistas está presionando para la contención salarial, básicamente. Entonces, claro, eso Kike ha apuntado que puede generar tensiones, conflictos, crispación, y bueno, ya se lleva tiempo diciendo, por un lado, que Trump va, digamos, a saco a nivel institucional, es decir, en el sentido de en cuanto pueda repite lo del Capitolio, ¿no? Y aquí en Europa tenemos que ya lo discutiremos luego, tenemos digamos, la ultraderecha populista, protofascista, ya gobernando en varios países, ¿no? Entonces, ya la cuestión trasciende lo meramente sindical, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando también de derechos democráticos. Porque, evidentemente, este tipo de políticas van a requerir para el capital una restricción de la actividad sindical. Abiertamente. Entonces, en este sentido, yo creo que, por ejemplo, en España, con esta secuencia de actividades que ha habido junto con el gobierno de rememorar los movimientos sociales durante la transición y tal, no es mal enfoque de guerra cultural. Otra cosa es qué efecto puede tener eso, porque sobre todo en los sectores más juveniles de la juventud, se percibe a la izquierda como algo mainstream, como algo, digamos, como el establishment, o como algo, digamos, algo boomer, demasiado boomer. establecido. Sí, demasiado boomer. Y, digamos, el liberalismo tipo Milei del individuo ultrasoberano se ve como algo más subversivo. Entonces, hay un problema muy serio ahí también. Luego hay variantes sociológicas de cómo está atomizada la sociedad actualmente y tal, que realmente hace que los sindicatos a día de hoy tengan una posición muy débil frente a un peligro tan grande, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el problema, ¿eh? Entonces, en ese sentido, el discurso de reivindicar los movimientos sociales como un factor de conquista de derechos democráticos está bastante bien. Lo que ya no sé es hasta qué punto el enfoque tan institucional que se le ha dado a eso pueda tener el efecto deseado. Pero bueno. Y Raúl, ¿tú cómo ves esta Bueno, cuestión del impacto en el sindicato y todo eso? la cuestión primera que tenemos que abordar esto es que estamos o vamos a luchar en un campo de batalla que no está dado por los trabajadores.
Esa es la clave. Está dado por la oligarquía estadounidense y entra en juego la oligarquía europea a disputar todo ese espacio. Y bajo sus alas Las hostias entre los ricos de cada de bloque. cada nación. Y la cuestión es que bajo cada una de sus alas pues van sus respectivas clases obreras, ¿no? Y la clase obrera estadounidense está convencida de que a través de repatriar todas estas industrias a suelo estadounidense van a conseguir que haya una mayor oferta de empleo y con eso pues una presión de sus salarios al alza, una garantía de empleo o de empleabilidad a nivel pues, a largo plazo, etcétera. Y en el caso de la europea, lo que está pensando ahora mismo, y de ahí un poco las reacciones de los diferentes portavoces de la izquierda en España, es, y tal y como estamos, no queremos tocar nada porque todo lo nuevo ahora mismo que hay es inestabilidad o incertidumbre hacia dónde puede conducirnos todo esto, ¿no? Entonces, de ahí que, oye, plantean vamos a parar esto, señores, hay que cerrar la posibilidad de esta guerra arancelaria porque en esto depende exportaciones, perdón, de bienes de equipo que producimos en nuestro país, del campo de nuestro país, los jornaleros y demás que dependen de la producción tal, ¿no? Entonces, en el fondo están, los trabajadores europeos están en una posición más conservadora, también de, oye, vamos a mantener lo que hay aquí y eso conduce directamente a ubicarlos bajo el ala de los empresarios y facilita, por lo que decía Nico, en cierta manera, es decir, apretar los salarios para justificar contra esta guerra que hay que ajustar esos salarios para permitir una producción competitiva a nivel internacional. Y la cuestión es, a donde quiere conducir esto es, no vamos a ganar de aquí esta batalla ideológica. Es posible que incluso pues, haya un retroceso ideológico de la clase obrera al quedarse o inmiscuirse en este asunto de la guerra arancelaria, como fue en cierta manera un paralelismo con la Primera Guerra Mundial. Cada una se ascribió a su bando nacional y con eso disputaron la guerra, pero hay que situarle los problemas que conlleva todo esto, hacia dónde conduce. Uno de esos son esos bajos salarios. Pero es cierto que va a haber, podemos defender en un momento dado que hay que desarrollar este libre cambio, el libre cambio y permitir que se siga fluyendo a lo largo de todo el planeta todas las innovaciones tecnológicas, todos los nuevos conocimientos que se hagan, las nuevas tecnologías que se desarrollen y se apliquen a la vida cotidiana de la gente, que va a facilitar y abaratar su vida. Y todos esos elementos, de un lado, benefician en el día a día de los trabajadores, perjudican esa competitividad en cuanto a los salarios, pero también lo que provoca es una tendencia en el capitalismo que es la acumulación de capitales, la acumulación de la propiedad de producción en cada vez menos manos, ¿no? Y al final es una agudización de la situación que en un momento dado terminará explotando, como también de la propia Primera Guerra Mundial derivó la Revolución Rusa. Debemos concebir esto desde un punto de vista estratégico. Y en ese sentido, desde el punto de vista táctico, con los trabajadores en el sindicato, afiliados a los partidos de izquierda, o que podamos contactar con ellos desde un punto de vista de ser simpatizantes o simplemente compañeros de trabajo, pues conecta bastante con su pensar. Como decía antes, ahora mismo yo lo que quieren es conservar la situación y la situación ahora mismo es sostener el libre cambio que existe entre cada uno de los países para que de esa manera se mantenga lo que a día de hoy tenemos, nuestros puestos de trabajo, nuestros sueldos, etcétera, etcétera. Luego ya veremos si de esta situación deriva una crisis económica y tal, pero de momento si no sabéis más cortoplacista, en términos tácticos, lo que nos interesa y lo que interesa a los trabajadores y lo que interesa también conectar con ellos, señores, no puede haber una guerra arancelaria, esto conduce a un tensionamiento internacional, a que caigan industrias, a que pueda derivar al final una guerra incluso de aumento militar, ¿no? Con esas amenazas del amigo Trump a Groenlandia y a Dinamarca, por ende, que si la va a invadir y demás. Y de ahí avisar. Pero esto es el problema que conduce. Esto es lo que tenemos y este es el camino que hay que seguir. Y el camino que hay que seguir al final es que hay que eliminar en el fondo los déficits comerciales que tienen cada país entre unos y otros. Hay que eliminar
en cierta manera, caótica situación económica que existe habitualmente en el capitalismo, en la que nadie sabe si va a tener un futuro o no, qué se va a producir y se va a dejar de producir, porque manda el mercado, en función del mercado, dicta las normas, que al final detrás del mercado está la oligarquía y dictan su interés en el beneficio. Y todo eso hay que explicárselo y decir, señores, el camino es que hay que planificar la economía, hay que poner un poco de orden, hay que producir y analizar lo que hace falta cada uno, tener garantizado con ello que vamos a estar trabajando y obteniendo pues, nuestros salarios, nuestros recursos necesarios para sobrevivir, dar seguridad a los trabajadores. Entonces, ahí ya, pues, esto ya es un tema ya más profundo que se puede abordar con mayor profundidad en otro momento, pero quiero dejar aquí. Esto es lo que opino yo. Yo sobre este tema un apunte. A ver, yo la impresión que tengo en el sindicato y creo que hay amplios sectores sindicales que van por aquí, por lo que voy a describir ahora. Y a ver, antes de que empezase este tema de la guerra comercial, yo aquí presenciaba ya muchos, bueno, aquí en Asturias me refiero, donde vivo yo, muchos problemas de que, es que claro, tenemos la siderurgia, ¿no? Entonces, no, es que claro, viene el acero barato de China que inunda el mercado, que lo hacen sin control medioambiental, no sé qué, con salarios de mierda, bueno, un poco toda esta narrativa que hay. Y eso está impulsado obviamente por la patronal del acero, que pedían ya como aranceles y controles en frontera para que no pase el acero, digamos, que está producido muy barato y tal, ¿no? Pero eso calaba. Y yo creo que sigue calando en amplios sectores sindicales, ¿vale? No estoy hablando de solo de... Y creo que eso es representativo de parte de la clase obrera, ¿eh? Sobre todo de estos sectores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que seguramente todo este tema de la guerra comercial y lo que es la militarización de las relaciones comerciales o la idea, el tener la mente puesta en empezar a pensar no en términos de colaboración y cooperación y planificación y equilibrio comercial y estas historias, sino lo de la idea de que hay que levantar muros, hay que poner fronteras, hay que poner límites y hay que castigar al contrario, ya está de alguna manera planteada previamente, propagandísticamente, desde ciertos sectores de la burguesía también europea. Entonces, que no viene de nuevas este rollo del Trump, ¿no? De la guerra comercial. De todos modos, es muy curioso que con todo este tema de la guerra comercial se habla de los aranceles, se habla de también a veces de lo que se llaman las barreras no arancelarias, que en la Unión Europea hay muchas, ¿no? Normas sanitarias que no son aranceles, pero puedes bloquear una mercancía que entre si no cumple determinadas normas sanitarias o de calidad o lo que sea. ¿Vale? Pero es curioso que no se habla de revisar las cláusulas de los tratados europeos que permiten la libre circulación de capitales. Claro. Que eso sí te permite hacer política industrial en condiciones. De hecho, es la verdadera, digamos, arma que utilizó China en su momento para industrializarse. Y también Estados Unidos, ¿eh? O sea, Estados Unidos creo que establecía una cláusula por la cual, te estoy hablando del siglo XIX, cuando se industrializó Estados Unidos, si tú montabas una empresa o un banco en Estados Unidos, tenías que tener como mínimo un porcentaje de accionariado estadounidense, de tal manera que tenían presencia en el Consejo de Administración, ¿no? Cosas así. Pero de eso no se habla. Lo sigue habiendo en muchos países fuera de... Sí, pues, pero eso en la Unión Europea, en el discurso al menos de los políticos europeos, no se está planteando. Diciendo, bueno, vamos a controlar las inversiones, o sea, los flujos de inversiones, tanto entre Estados miembros como hacia afuera o de fuera hacia adentro. Eso no se plantea. Se plantea que si... Ahí ahondo más en es decir, en lo que dice Raúl, es decir, ¿cuál es el interés de las burguesías europeas? Porque evidentemente estamos viendo que en general los sindicatos se pliegan bastante a ese discurso, aunque sí que en su momento vi en algún documento sindical cuestiones de preocupación por las inversiones chinas y también por las inversiones cataríes, ¿vale? Pero más desde un enfoque de seguridad o tal, no tanto desde un enfoque de política industrial. Entonces, eso, por ejemplo, sí me llama la atención. Porque ahí, por ejemplo, sí que se pueden hacer cosas incluso desde un punto de vista
de asegurar unas inversiones industriales para asegurar empleo a largo plazo, etcétera. Pero eso no se plantea. Se sigue pensando en clave en clave neoliberal en ese aspecto, ¿eh? Y tampoco hay mucha discusión, aunque bueno, ya veis que el propio Pedro Sánchez con lo del viaje a China y estas historias, bueno, yo creo que ahí hay intrahistorias, ¿no? Y planes que tienen entre ellos y discusiones que tienen entre ellos ahí arriba, ¿no? Por así decirlo, entre la oligarquía y sus representantes políticos, de los cuales el perro es un representante político de las oligarquías con su plan y su estrategia y todo eso. Pero con todo este tema del viaje a China, como que a mí me da la impresión de que se habla poco y se debería hablar más. Y yo creo que desde el movimiento comunista deberíamos insistir más en la idea también de sentarse a hablar y a negociar. O sea, vamos a hacer cumbres comerciales, vamos a hacer acuerdos comerciales, intercambios de tecnología, vamos a hablar de ponme unas fábricas aquí, tal. Y como que, o sea, esa idea de ¿para qué vamos a entrar por ejemplo, entre Europa y China a darnos de hostias cuando podemos negociar, cuando podemos acordar, cuando podemos hacer integración industrial entre los dos bloques, que ellos, por ejemplo, pues fabrican coches aquí, este tipo de historias, ¿no? Que es un poco como la negación del estilo que está intentando, o el tono que está intentando imponer Trump y los yanquis en todo este tema, ¿no? Que ellos es el palo y quizá desde aquí debería plantearse la zanahoria. No sé cómo veis vosotros esta parte del asunto. El problema de la oligarquía europea es el control de su mercado interior y el constreñimiento de la expansión exterior, internacional. Y por eso plantean con respecto a China, oye, hace falta aranceles porque yo tengo una posición tecnológica con unos determinados productos que están compitiendo con los chinos que tienen otra tecnología diferente y no pueden, y me pueden ganar en ese sentido. Pueden ganarme en el mercado interior y eso en el mercado interior lo compra la clase obrera porque supone para ellos que sus industrias empiezan a cerrar y se concentra la producción en China. Pero, por ejemplo, en el sector automovilístico se está viviendo una tendencia inversa. Ahí los chinos lo que están planteando es yo lo que voy a hacer es decir, con esos cortapisas arancelarios que me estás queriendo poner, voy a trasladar producción e instalar nuevas plantas de producción en Europa. Particularmente ya tenemos con Chery en Barcelona y voy a producir desde ahí, aunque sea solo en el proceso de ensamblaje de momento. Ya veremos si luego después lo que hago directamente es producir incluso las piezas en el entorno con empresas de allí y en la propia planta y también hago el ensamblaje a su vez. Entonces, eso la clase obrera no se opone. De ahí el movimiento no es que se oponga, es que lo reclama, de cierta manera, porque estamos hablando de unas tecnologías que va a traer Chery y otras empresas chinas que a día de hoy no dispone y se han quedado atrás todos los grupos automovilísticos europeos. Entonces, en este caso, la oligarquía europea se está quedando sola, en cierta manera. Lo que está diciendo los chinos es yo voy para allá, produzco sin ningún tipo de problema para el mercado interior, y produzco en el propio mercado interior europeo. Y te llegan, te compran la antigua planta de Nissan y te empiezan a contratar trabajadores españoles. No tienen problema, los trabajadores españoles van para allá con el salario, con los convenios que tienen aquí en España y dicen, tengo empleo, lo que quiero es empleo. Ese es el cambio de opción y ahí, por ejemplo, pues sí que hay una cuestión importante que es donde enfocáis y es la estrategia que tuvo China y en el fondo hay que volver a aplicar a la inversa aquí. Hay que absorber tecnología de este avance de estas últimas 3 décadas en China en términos tecnológicos que han superado totalmente a Europa, que se ha quedado atrás y que necesitamos aprender con el know-how de esa nueva tecnología, de cómo se produce, de cómo se consigue abaratar el proceso de producción y que se haga aquí, en nuestra región. Eso es lo que necesitamos, vamos, sin lugar a duda. Y eso, todas las guerras arancelarias suelen dificultar o impedir muchas veces, llegado a un punto, si se opone y se pone burra la oligarquía automovilística europea con el grupo Volkswagen y Stellantis a la cabeza, pueden cortar este proceso y quedarnos con una tecnología atrasada que nos lleven, que es lo que va a pasar a Estados Unidos, nos lleve a quedar todavía más rezagados varias décadas más en términos tecnológicos.
A ver, al final la cuestión de que capitalista nos explote, bueno, no sé, yo personalmente creo que desde el punto de vista estricto de la clase obrera, el que te explote un inversor de Volkswagen, ¿sabes? De alemán, o un inversor o el Estado chino pues a través de una empresa automovilística, claro, realmente tampoco es el asunto fundamental, ¿no? Lo que nos interesa es que siga el empleo, que siga la viabilidad a largo plazo de la industria local y, claro, desde luego esto de que vengan los chinos a invertir, a montar fábricas aquí, es una alternativa que yo creo que bastante más, una perspectiva bastante mejor que la de las hostias de los americanos, ¿no? Que es lo que están planteando. Bueno, no lo sé, si añadir algo más sobre esto, no sé cómo lo veis, o pasamos al Sí, siguiente bloque, que llevamos ya media hora. ¿Cómo lo veis? ¿Alguna no, nota yo sí más, quiero. Nico? Yo estoy de acuerdo con lo último que has dicho, Quique, que, a ver, en todo caso, lo que puede ser interesante de comparar entre capitalistas es. Esto lo decía Lenin en su momento, ¿no? En el contexto de la NEP, la economía mixta que había en la Rusia soviética al principio, ¿no? Decía, hay que diferenciar los capitalistas cultos y los incultos, ¿no? Bueno, a ver, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero sí que es verdad que a día de hoy, con el grado de descomposición, de atomización social que hay, digamos, una política, digamos, burguesa, industrial, pero que reconstruye a tejido industrial, centros de trabajo donde los trabajadores hacen más colectivo, etcétera, eso podría sentar unas bases para una organización, ¿no?, de la clase obrera más sólida en el futuro. De todos modos, tengamos en cuenta que yo pensaba al principio que el movimiento de Pedro Sánchez hacia China era un movimiento coordinado con la Comisión Europea, pero no lo tengo tan claro ahora, ¿eh? Porque si nos fijamos realmente, no existe una clase capitalista europea como tal. Es decir, existe, evidentemente, ellos son una oligarquía en el sentido de que tienen un foro en el que se sientan a ver Sí, cómo claro. apañan los puntos que tienen, pero realmente que son una clase unificada con un mismo interés, yo no lo veo tan claro, porque hay, es decir, por ejemplo, la actual alta representante de la Comisión, o sea, de la Unión Europea, la sucesora de Borrell, es anti-China. Eh, Italia, por ejemplo, tenía un gobierno pro-chino, en el sentido de que se adhirió a la ruta de la seda, ¿no? Entre Salvini y el Cinque Stelle, y ahora Meloni se retiró de eso y es pro-Trump y pro-OTAN, ¿vale? Realmente aquí no hay realmente de momento que se vea una política unificada respecto a China. Hay bastante caos. Y lo que sí tiene pinta es que Pedro Sánchez y, digamos, los empresarios que fueron con él a China, pues tienen unos intereses particulares en esa cuestión, porque por ese sector concretamente, ¿no? Que es el sector de las renovables y demás, o de los coches eléctricos, que en China sí que es verdad que a través del sector público lo han subvencionado bastante. Pero yo no veo una política unificada en ese sentido por parte de la Unión Europea, ni de momento parece que la vaya a haber. Hay más bien una especie de caos o de equilibrio inestable, pero no hay eso. A ver, lo suyo ahí es si la izquierda es capaz de poner sobre la mesa una política unificada o disputar, ¿no? Y con su plan, ¿no? Poner su plan sobre la mesa y imponerlo. Y eso implica organización sindical, coordinación política a nivel europeo de la izquierda, etc., etc., lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Realmente en esta disputa el actuar a nivel de Estado miembro exclusivamente como que se queda muy corto. Pero vamos, ya hablamos de la operativa, de la política económica del día a día, tal. Si queremos incidir sobre eso, con este tema de la guerra comercial, no sé. Yo me da la impresión de que el paradigma en que se está todavía moviendo la izquierda transformadora, entre comillas, actual, vamos, está totalmente superado por las circunstancias. No lo sé cómo veis vosotros este tema, que es recurrente en nuestras discusiones, por otra parte. Tengo la impresión de que no tienen ningún tipo de plan, ni de proyecto, ni un estudio, ni análisis de por dónde hay que ir, ni de qué significa, que es lo más importante, qué significa cada uno de los posicionamientos para la clase obrera en todo esto.
Yo lo que tengo clarísimo es que no les veo campañas de propaganda y de agitación sobre esta historia, sobre todo de propaganda. No las veo. No A las lo veo. máximo que están, así, leyendo un poco algunas intervenciones y declaraciones, no quiero perder mis votos. ¿Y eso qué significa? Que tengo que apoyar esto, se apoya esto de esta manera y con este relato. Acabó. No hay un análisis para decir, oye, esto significa esto y hay que ir por este camino, aunque tengamos que en este momento defender que se sostengan los diferentes tratados de libre comercio que existen, ¿no? Y que eso va un poco en contra de los posicionamientos que había antaño, en contra de todos los tratados de libre comercio para repatriar y, en cierta manera, casi autarquizar la economía para que se sostengan los empleos, ¿no? Que van variando en ese sentido, pero sin un plan. No hay una guía que diga, hemos analizado la economía, lo que nos interesa, el camino, como hemos hablado antes, absorber tecnología, y para eso necesitamos conseguir ciertos tratados de libre comercio con China para atraer inversiones y tal, y crear empleo. No veo, no se ve por ningún lado. Están al cortoplacismo y al trabajo más institucional o el sostenimiento de los votos que les permitan mantenerse en las instituciones. Bueno, profundizaremos más en esto en el tercer bloque, si nos da tiempo. Vale, pasamos al segundo, ¿de acuerdo? El tema de las elecciones en Portugal. No sé qué nivel de conocimiento tenéis vosotros de la política del país vecino. Y yo el mío no es bastante superficial. Hay algunas indicaciones, algunas cosas que he investigado y tal. Lo que me preocupa a mí desde este espacio nuestro, que es el de comunistas, ¿no? Del mundillo comunista y también de los comunistas críticos con la situación del movimiento comunista, ¿no? A pesar de que podamos militar en unos u otros partidos, pero como ese rasgo común que tenemos muchos comunistas en nuestro país, que es que no está bien el movimiento, y casi no se puede hablar ni de la existencia de un partido comunista serio con todas las de la ley, ¿no? Lo que se entiende desde el comunismo de lo que es un partido comunista. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Portugal, el PCP era uno de los referentes. Hay un referente que es el de Bélgica, hay otros camaradas que tienen como referente el de Grecia, y luego el de Portugal, pues también es un partido que dices, oye, como que no abandonó las esencias, que mantuvo la independencia, que no se diluyó, que mantiene ahí cierta ortodoxia, etc., etc., ¿no? Y relación con los sindicatos bien y todo eso, bueno, pero los resultados de las elecciones lo que, vamos, no se ha aguantado un poco el tipo, ha perdido un solo diputado, pasó de 4 a 3. Se han derrumbado más otros partidos. Bueno, hay un partido que es libre, que es como los ecosocialistas, entre comillas, de allí, como podría ser un poco los verdes, que esos han subido, pero a nivel de gran lucha de clases en el país vecino, no pintan nada. O sea, ha habido una barrida de la derecha de la base. Entonces, yo creo que esto para nosotros es preocupante en general para la izquierda y para la clase trabajadora y para los amantes de la democracia y la libertad y todo esto, ¿no? Pero para los comunistas especialmente preocupante, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se supone que un partido como el PCP debería aguantar más el tirón de eso. No sé cómo veis vosotros este aspecto. Nico, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo llevo un rato reflexionando sobre esto mientras tú comentabas estas cuestiones y yo creo que hay que tener en cuenta varios factores, ¿vale? O sea, es que el caso muchas veces se compara, ¿no? Otros países europeos con el caso de Bélgica. Ves que el caso de Bélgica es muy, muy, muy particular. O sea, aparte de que el peso que tiene a nivel económico el sector industrial allí es bastante mayor que el que tiene en el sur de Europa, con lo cual hay más centros de trabajo con concentración de trabajadores y demás.
Hay una serie de mecanismos institucionales que se establecieron en su momento, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, que fortalecen mucho los sindicatos. O sea, los sindicatos tienen la gestión de la seguridad social en Bélgica, entonces muchísimos trabajadores están afiliados a los sindicatos. En el sur de Europa, el modelo sindical está bastante, en muchos casos, deformado o influido por haber estado bajo dictaduras fascistas durante varios años. El modelo no estimula tanto la afiliación de los trabajadores a sindicatos, con lo cual, digamos que la base social de partidos comunistas o partidos marxistas para arraigar, para desarrollarse, también es más débil, ¿vale? En el caso de Portugal es verdad que el Partido Comunista no hizo, no hizo lo que aquí hizo el PC durante la transición, ¿vale? Es decir, básicamente bajarse los pantalones con todo tipo de condiciones que le puso el régimen, sino que como allí el régimen colapsó por la guerra colonial, ¿no? Pues el Partido Comunista pudo mantenerse un poco sin hacer concesiones, por así decirlo, excesivas, ¿no? Sí, hacer una política de ruptura. Pero lo que quiero decir es que a pesar de que tú tengas un Partido Comunista ideológicamente sano, ideológicamente, organizativamente sólido y tal, si la sociología no acompaña, lo sigues teniendo complicado, ¿vale? Sí. Eso en cuanto a la estructura. En cuanto a lo más coyuntural, hay yo creo que examinar cuál ha sido la dinámica con el Partido Socialista. Porque tengamos en cuenta que el Partido Socialista ha gobernado los últimos años, antes de estas elecciones o un poquito antes, no en coalición, gobernaba en solitario con el apoyo de los comunistas y su coalición y luego el bloco, ¿no? Sin que estuvieran en el gobierno y demás. Entonces, claro, es prudente por parte del Partido Comunista no haber entrado en ese gobierno, porque ese gobierno aceptó todo tipo de, o sea, todos los elementos fundamentales de los tratados europeos. Es decir, el gobierno portugués no cuestionaba ni siquiera aspectos concretos de los tratados europeos. O sea, asumía completamente, ¿no? Todo eso. Y, por tanto, el Partido Comunista realmente en un gobierno así no tiene posibilidades de hacer avanzar incluso muchos elementos de su programa básico de mínimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, al haber apoyado al Partido Socialista, las pocas mejoras que se han conseguido para los trabajadores, ¿quién se ha apuntado a la medalla? El Partido Socialista, no los partidos que le apoyan. Entonces eso ya en términos ya de mercadotecnia electoral ha sido como una trampa para el Partido Comunista. Es decir, por un lado no podían dejar que gobernara la derecha, pero por otro lado, al dejarle gobernar al Partido Socialista y apuntarse todas las medallas, han perdido, digamos, prestigio, influencia entre los trabajadores. Y luego también está lo que digo, es decir, si hubieran entrado a gobernar dentro de ese gobierno, pues probablemente hubieran caído en contradicciones quizá, al menos en ese momento, también muy complicadas para lo que es lo que debe ser un proyecto, ¿no?, de Partido Comunista. Entonces yo creo que habría que afinar mucho más, pero yo creo que hay un poco se puede decir que se puede hablar de víctima en las circunstancias, ¿eh? Hombre, desde luego que sí, claro, claro. Hay situaciones en las que te vienen dadas unas condiciones y posiblemente hagas lo que hagas, vas a llevar palos y vas a retroceder. Yo qué sé, el Brexit, por ejemplo, cuando te ponen esa apuesta encima de la mesa, pues el laborismo de Corbyn, ¿qué margen tienes de operativo, ¿no?, de hacer A o B? O el mismo proceso aquí en Cataluña, una vez que te ponen esa apuesta sobre la mesa, que hagas lo que hagas, posiblemente te lleves unos palos considerables. No, y además es que ahora, con la amenaza de la derecha iliberal, protofascista ya también el Partido Socialista tiene la posibilidad de hacer lo mismo que hace Pedro Sánchez aquí, ¿no? O yo o el fascismo. De todas formas, más que dentro de nuestras limitadas posibilidades de analizar, bueno, estamos en el día a día y en Portugal, lo que sí que podemos obtener son lecciones de todo este proceso. Y lo primero que debemos entender siempre es que las derrotas parciales no son derrotas totales, ¿no? Hay que asumir que hay momentos por esas circunstancias, como es relatado, ¿no?, con el Brexit o ahora en Portugal, que puede
puede provocar un retroceso en los apoyos sociales que puedas tener. La cuestión es mantener el rumbo siempre en la misma dirección y eso es lo que tampoco sabemos apreciar desde aquí, de cómo ha maniobrado, cómo ha planteado o está planteando a día de hoy, de hace años, el PCP, el trabajo con los trabajadores en el día a día, en los problemas cotidianos y en la visión general o de proyecto del país. Y es una cuestión más meramente sindical, que pueda llevar a ciertas decepciones porque no acometen los problemas estructurales sociales que tienen ahí en Portugal, o es una cuestión meramente de que, y no lo perdamos de vista, a día de hoy la ultraderecha tiene una maquinaria de propaganda financiada y guiada de Estados Unidos y del trumpismo, que es muy complicado con el método artesanal que en el fondo tenemos y con los recursos que tenemos los partidos comunistas, poder luchar contra eso o competir contra eso. De hecho, hay datos por ahí de poblaciones que ganaba la izquierda, ya fuese el Bloc o ya fuese la suma del Bloc con el PCP o el PCP, y que han mirado un voto hacia la ultraderecha. Y ese voto está encauzado principalmente por los problemas cotidianos y la respuesta que da o la explicación que da a esos problemas cotidianos la ultraderecha, ¿no? Y en Portugal están viviendo también un periodo de inflación bastante alto, que está llevando a hundir el poder adquisitivo de los portugueses. Se enlaza con la cuestión de la inmigración, que lo están utilizando la ultraderecha como ariete para generar la división de la clase obrera y la competencia en función de la nacionalidad. Entonces, eso hace derivar a incluso votantes más, un nivel de conciencia más bajo, a apoyar pasar de la izquierda a la ultraderecha, a apoyar eso. Y estos efectos los hemos visto de la misma manera en Francia con Le Pen, e incluso en Alemania con AfD y muchísimo trasvase de votos de apoyos de Die Linke a AfD por una cuestión meramente de la competencia entre naciones, y ahí como intentó salir pues esta alternativa que rojiparda que al final quedó en nada, ¿no? Logró absorber la Die Linke. Pero la clave está en entender que los apoyos en el fondo también a los gobiernos y no adoptar una posición crítica a pesar de que viene la derecha, supone asumir también todos los problemas existentes del gobierno, y es asumir la inflación, es asumir problemas de desempleo, problemas de inseguridad y demás, que tienes que criticarlos desde un punto de vista y adoptar medidas para evitarlas, como las que planteábamos en el anterior programa, ¿no? Por ejemplo, de intentar integrar a los trabajadores inmigrantes en los sindicatos y, como bien decía Nico, reformular la estructura de los sindicatos para conseguir, y las funciones de los sindicatos para conseguir que haya una mayor afiliación por parte de los trabajadores, que compartan una mayor experiencia entre ellos, y que eso rompa las diferencias en las que navega la ultraderecha para conseguir dividir y atraer apoyos sociales. De todos modos, el Partido Comunista de Portugal sí que, cuando el gobierno del Partido Socialista derivó hacia posiciones más derechistas, sí que le metió bastante presión y crítica, por ejemplo, no aprobando los presupuestos. Costa se quedó sin aprobar presupuestos, creo que en 2021, sí, 2021, porque los partidos que apoyaban la coalición no apoyaban los presupuestos. Se los apoyó la derecha, si no me equivoco. Entonces, es decir, que no parece tampoco que hayan maniobrado tan mal, es decir, que desde el Comité Central del Partido Comunista Portugués se hayan tragado sapos intragables, ¿no? Parece que la situación es incluso, o sea, el contexto es bastante ya en sí mismo muy difícil de calibrar, ¿vale? De hecho, estaba mirando ahora la tasa de afiliación a sindicatos en Portugal, y aunque es más alta que en España, ¿vale? En España creo que está en un 13% y en Portugal en un 16%, pero sigue siendo baja para lo que es la media europea, ¿eh? O sea, vosotros, Nico, tú para hablar de una tasa de afiliación sindical o digamos de una economía avanzada,
¿de qué cifra estamos hablando? Más que nada para que los oyentes, los radio oyentes se sitúen. Pues para que te hagas una idea, el Reino Unido e Irlanda tienen más del 20%. Alemania tiene también, bueno, un 17, no es tan alto, pero más alto que España. Incluso Grecia tiene cerca del 20%. Si nos vamos ya a Bélgica, que tiene más del 50, tiene 54, y si nos vamos ya a los nórdicos rozan el 70%. Incluso Italia, que es un país con un desarrollo económico similar a España, tiene más del 30%. Y Y luego, los Países Bajos... corrígeme si me equivoco, pero si en vez de hablar de la afiliación sindical, hablamos de la tasa de trabajo autónomo, microeconomía y estas cosas, las cifras se invertirían. O sea, las economías desarrolladas tienen mucho menos microproducción, mucho menos autónomo, mucho menos... mucho menos pequeña burguesía, aunque sea pequeña burguesía sociológica. A ver, aún así se exagera mucho el peso de los trabajadores autónomos en España, porque en España tiene más de un 80% de asalariados. Otra cosa es, si me dices que a lo mejor hay mucho pequeño empresario, tal, eso sí puede ser. Pero estamos hablando de pequeños empresarios que pueden tener, o sea, que tienen asalariados, ¿vale? O sea, que son capitalistas. Lo que es verdad que hay, por parte del establishment hay una... Y aquí meto el PSOE también, o sea, como una campaña sostenida de propaganda a gran escala de años con el tema del autónomo, del emprendimiento, de toda esta mierda. Y eso ha calado, en la población. Sí. Ha calado. A ver, hay otro aspecto de todo. Bueno, luego comento yo otra cuestión. No, a ver, también habría que ver hasta qué punto el Partido Comunista de Portugal ha tenido, que me consta que en su momento lo tuvo, problemas para atraer juventud. Eso iba a decir yo. Claro, sobre todo su arraigo electoral está en zonas rurales. ¿Vale? O en zonas donde hay un movimiento obrero agrario bastante potente, pero en las ciudades sí que, no últimamente, pero sí, en los últimos años el bloco sí que le comió bastante la tostada. Entonces ahí también, pero bueno, a ver, esas son cuestiones ya más complejas, porque ese tipo de fenómenos culturales, ¿no? De que el comunismo huela a rancio, ese tipo de cosas, yo creo que son más coyunturales de lo que parecen. Pero bueno. Igualmente el bloco también, es decir, realmente es el más perjudicado de todo ello. Ha quedado con un único diputado. Claro, por eso digo que es más coyuntural de lo que parece. Por eso. Tiene pinta de que ese aspecto juvenil que lo está capitalizando es la extrema derecha, no fuerzas de izquierda, digamos, no comunistas o posmodernas, ¿verdad? Ahí estriba más las nuevas tendencias que hay sociales y que no solo la cuestión del emprendimiento, sino con todo este tema de las criptomonedas y demás, están introduciendo o facilitando la introducción de conceptos más del estilo de Milei, ¿no? Del individuo. El individuo salga como buenamente pueda y triunfe o caiga según sus habilidades, su éxito. Y eso a día de hoy entre los jóvenes ha calado muchísimo. Y te pones a hablar con muchos de ellos y la mayoría están inmersos en las tentativas de hacerse ricos a través de las criptomonedas como individuos sociales y eso al final hace que cale con mayor fuerza el mensaje de la ultraderecha, que sobre todo hoy día, y a diferencia también en cuanto a los mensajes ideológicos que lanzaban en los años 30 del siglo pasado, ahora ideológicamente se fomentan el individualismo casi que al estilo del salvaje oeste. Entonces, ese elemento diferenciador está ayudando muchísimo a que haya unas transferencias de votos de gente indignada por la situación porque no pueden prosperar, porque se encuentran en una situación, y jóvenes sobre todo, de precariedad, de que y la única forma de ver la salida en su vida es una forma individual en lugar de una forma colectiva, organizada, que es lo que contrapondríamos desde la izquierda. De todos modos, vamos a ver, este tipo de derechas no solo te venden individualismo, también te venden colectivismo, a través del nacionalismo, a través de, ¿vale? Otro tipo de comunidades que no son, por así decirlo, no son de clase, son de... Claro. Entonces, la idea que subyace es esa, es decir,
búscate la vida, ¿no? Y la única conexión que tienes con los demás es que eres español, o que eres portugués, o que eres católico, o que eres en otros sitios que eres judío, ¿no? Pero por ahí va, o sea, es decir, sí que te venden de algún modo que formas parte de un colectivo, ¿eh? Lo que pasa es que al mismo tiempo se plantea, yo creo que esto quizás es un poco más psicologista lo que voy a decir, pero hay como una especie de espíritu espartano. Es decir, lo que queremos es una nación de hombres fuertes, que sobreviven en el mercado laboral, que no lloran al Estado para que Eso les salve la vida. no tiene que ver con la preparación de las sociedades occidentales en decadencia para la guerra. O sea, no es llamativo que haya esta coincidencia en el tiempo con el camino hacia la guerra, de cómo el sistema mundo que lleva dominando durante 500 años, los últimos 500 años, está perdiendo esa posición de dominación. Hablo del mundo atlántico, ¿no? Y al mismo tiempo surge esta tal. Por ejemplo, la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán había una explosión de clubes deportivos de estos, y no hablo de la Segunda Guerra Mundial, hablo antes de la Primera, de clubes de estos como de oficiales, y donde la juventud en las universidades tenían esos clubes donde se peleaban con esas espadas que luego acababan con cortes en la cara, y parece ser que eso era una cosa como de valentía, de honor, de tal, y que te podías pasear, ¿no? Y fardar por ahí de los cortes que tenías en la cara, de esas historias. Y de alguna forma no es como cierta respuesta orgánica, ¿no? Que se desarrollan este tipo de tal cuando lo que quieres es preparar a tu sociedad para la guerra. Eso es a donde voy yo. Es probable. El aspecto orgánico de toda esta mierda de los gimnasios, del Yados, de los triunfadores, de los hombres duros, machistas, no sé cuántos, toda esta mierda, esto es preparación militar para la Tercera Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, ¿eh? No me parece a mí tanto eso. Hay otra cosa, un poco. Bueno, Raúl, di tú, sí. No me parece tanto eso porque realmente lo que llevan aparejado con ideológicamente su mensaje de la individualidad es que tienes que vivir tu vida por encima de todo, ¿no? Y eso para ellos es un problema a la hora de reclutar de cara a precisamente dar tu vida por otros. De ahí que al final, ya veremos por dónde se desarrolla todo esto, pero ahí lo estamos viendo en cierta manera en el ejemplo de Ucrania, que tienen que forzar los reclutamientos para mandar a gente allí, tienen que secuestrar a gente, literalmente. Y eso es lo que probablemente termine derivando nuestras sociedades, al fomentar tanto esta cuestión individual. Hay cierta desconexión, por mucho que queramos, con la cuestión de España, ¿no? De la nacionalidad, o en el otro caso de Portugal. Pero al final mi nación soy yo mismo y nadie más, ¿vale? Otra cosa es que lo utilicen para generar división y competir entre nacionalidades para evitar que haya una unión de los trabajadores y más aún si cabe con los flujos migratorios que existen. No sé, yo no tengo tan claro que, No, a ver, la mentalidad genere neoliberal, un efecto positivo para reclutar a la gente. No, a ver, la mentalidad neoliberal es esa, Raúl. Desde mayo del 68 se fomenta eso. Yo digo cuál es el discurso de la ultraderecha, ¿vale? Que se asienta sobre una base neoliberal, pero tiene un proyecto, digamos, ultranacionalista, imperialista, etc. La base sociológica es la que dices tú, Raúl. Es el carpe diem, ¿vale? La ultraderecha lo que intenta es reconducirlo al tema este espartano de nación de hombres fuertes, soberanos capaces de resolver sus propios problemas y por tanto por eso son capaces de resolver los problemas del país. Es decir, y coincido en que eso es una contradicción que tienen, ¿eh? O sea, no es una contradicción, claro. Pero yo distinguiría lo que es la sociología en la que se asienta la extrema derecha, que es evidentemente una sociedad liberal, atomizada, hedonista, si quieres, y el tipo de discurso que ellos articulan para llevar a esa sociedad a donde ellos quieren. Creo que son dos cosas diferentes, ¿eh? De todos modos, un poco por volver al tema de Portugal. De Portugal, sí. O sea, como decía, yo creo que, a ver, si vemos las hemerotecas y demás, el Partido Comunista de Portugal no ha
tenido tampoco una maniobra tan negativa. Lo que pasa es que, claro, como ya digo, las condiciones no son las mejores, pero luego también hay una cosa que hay que ser conscientes. Aquí a Pablo Iglesias, a la gente de Podemos, que son lo que son, ¿vale? Les han hecho de todo. De campañas, incluso de campañas deshumanizándolo y tal. ¿Qué nos creemos? ¿Que al Partido Comunista no se lo han hecho? Es decir, yo me acuerdo de ver cuando se formó el primer gobierno de Costa, de ver declaraciones de empresarios en Portugal diciendo, quieren meter a los comunistas, pero ¿qué marcas han creado los comunistas aparte del Kalashnikov? ¿Sabes? O sea, a ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Entonces, también ese factor es importante. Bueno, os parece que... Bueno, un último punto por mi parte, confirmar alguna cosa que señalasteis de que, porque aparte ya de fuentes, yo también, esto me lo han confirmado por varias personas que han estado viviendo en Portugal bastante tiempo y participando en cosas de la izquierda y tal, y eso, que sí que es verdad que el PCP le pasa un poco como si me preguntas aquí por el PC o por Izquierda Unida y tal, que es como que son partidos de gente ya que los jóvenes tenemos 40 y pico años, salvando la excepción de los chavaletes que haya en las juventudes y todo eso, pero que las medias de edad de las organizaciones son como bastante altas, y que tienen problemas de conexión con la juventud y sobre todo también problemas del tema campo-ciudad, ¿no? De que les cuesta entrar en las ciudades, les cuesta. Y eso, por ejemplo, entraba mucho más fácil el bloco. Pasó un poco como con el tema también de Podemos, ¿no? Y Izquierda Unida. Yo, por ejemplo, aquí en Asturias eso se nota mucho, que aquí Podemos era una cosa más urbana y de gente más joven, y Izquierda Unida era pues más de lo que eran las cuencas mineras y zonas industriales así y tal, y de gente más mayor y tal. Entonces esa diferencia sociológica, que no es nueva, porque por ejemplo, si os recordáis, la propia escisión de la Segunda Internacional estaba a la vez que por las grietas políticas que había ahí, también había diferencias sociológicas, generacionales, de los obreros más puretas se quedaban en los PSOEs y en el caso de España en la CNT, mientras el PC era un partido de jóvenes, de gente de 20 y pocos años. Entonces, Bueno, esto pasa. el PC absorbió a las juventudes socialistas, literalmente. Exactamente, claro. Entonces, bueno, esto creo que a ellos les está pasando también. Y a esto lo que me lleva a mí, porque es como creo que es una cosa que tiene un patrón generalizado, que sufrimos en gran parte de Europa. A mí lo que me llama la atención de estas historias es que en las direcciones no se ve que... o sea, tú no ves que las direcciones, y esto nos mete en el tercer bloque, directamente. Tú no ves que ni en las direcciones, ni en los, digamos, grupos dirigentes, ni en el establishment de los partidos, ni en la inteligencia de los partidos, ni en sus fundaciones de pensar y sus think tanks, se esté cogiendo el toro por los cuernos en el sentido de decir, hay que analizar qué coño nos está pasando con los jóvenes. Seriamente. O sea, pongo aquí a todos estos profesores universitarios que tienes, que son militantes, que no sé qué tal, ponlos a funcionar, tío, para investigar esta cuestión con sociólogos, con tal, y sácame un informe a la organización donde abordemos esta cuestión en plan serio y saquemos conclusiones de acción, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, la derecha lo hace, tío. O sea, la derecha, yo creo que la ultraderecha abordan la cuestión política de esta manera, o sea, científicamente, tío. Y en la izquierda veo que seguimos con estos problemas de que no se analizan el tema seriamente, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Yo no sé qué pensáis de este asunto, pero nos puede valer como introducción del tercer punto sobre el tema de las tácticas de la izquierda y todas estas cuestiones de que como que todo está muy pasado por el tamiz de a ver qué decimos mañana en la rueda de prensa de los diputados, etc., etc., pero aquí no hay ninguna discusión, ni ningún plan, ni ningún...
ningún planteamiento que tenga que ver con la organización popular, con la lucha abajo, con el estructurar, el galvanizar grupos sociales, ¿no? Para la lucha de clases. A ver, el PTB, por ejemplo, sí resolvió en Bélgica sí que resolvió esta contradicción, porque tú ves los actos del PTB y demás y te cuentas de todo, desde puretas hasta millennials, zetas. Ahí lograron, en la dirección, cuando se fue Ludo Martens, se estableció un equilibrio bastante estable entre los jóvenes y los viejos. El Partido Comunista Portugués también intentó algo parecido, ¿vale? Lo que pasa es que no sé, yo creo que no han debido dar con claves ya a nivel operativo. Es decir, no tanto claves de qué cabezas pensantes tener, sino ya la concreción de eso. Pero aún así, a ver, también tengamos en cuenta una cosa. Yo insisto en que los factores sociológicos, aunque no quiero pecar de fatalista, son muy importantes, ¿vale? Es decir, De determinista sociológico. sí, o reduccionista, más bien. No quiero pecar de eso, pero yo creo que son muy importantes. Es decir, porque yo me acuerdo cuando empezaron a ver comunicados del Partido Comunista Portugués, por ejemplo, cuando empezaron las protestas estas en Estados Unidos por el tema de George Floyd y tal, que hubo varios... o sea, en un contexto bastante más amplio hubo incluso, pues yo qué sé, que quitaron la estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles y cosas así, y empezaron a atacar monumentos y tal. El PCP sacó un comunicado criticando eso, ¿vale? Claro, yo veo ahí también un problema de que hay determinadas tendencias también a nivel sociológico, cultural, en la juventud hoy en día, que desde un punto de vista de racionalidad marxista son reaccionarias. Entonces, ¿cómo conectas con la juventud cuando espontáneamente están desarrollando dinámicas que incluso van en contra de tu programa? ¿Vale? O sea, lo digo para explicar que el problema no creo que sea tan fácil como tener cabezas pensantes haciendo estudios sociológicos y demás. Porque yo estoy convencido que el Partido Comunista Portugués tiene estudios sociológicos de este tema porque tiene gente muy competente. El tema es que cuando tú ves que las tendencias de la juventud van por un lado y tu programa va por el lado contrario. ¿Ahí qué haces? ¿A qué renuncias? ¿Cómo haces un equilibrio ahí? Porque yo creo que eso le pasa a muchos partidos comunistas actualmente, sobre todo aquí en el sur de Europa, en países donde quizá la clase obrera está más atomizada, menos que en otros países con más peso del sector industrial. Yo creo que hay mucho de eso también, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que... Yo entiendo la prudencia, aunque sea conservadora, de los dirigentes, por ejemplo, del PCP en ese aspecto. Porque dices, hostia, que hay... Igual que también entiendo la prudencia del Partido Comunista francés ante el mayo de 68. Es verdad que luego, al parecer, hubo órdenes soviéticas y tal de no hacer nada, pero es decir, el movimiento de los estudiantes del 68 tenía muchísima, abiertamente te lo digo, muchísima gentuza. Sí, sí. Y bueno, años después se fue demostrando eso. Claro, entonces, yo creo que puede haber una situación ahora mismo de ese tipo, de vale, sí, hace falta tener a la juventud, pero es que a lo mejor la juventud es una puta mierda. ¿Y no crees que a ver, yo pienso que hay como siempre en general intento ver las cosas como que hay tendencias contradictorias. Y no pensáis que con para no tener un discurso fatalista, ¿no? sobre la juventud perdida. ¿No creéis que posiblemente el problema está más bien en que no se sabe pulsar ni activar los aspectos progresistas que puedan anidar en la juventud trabajadora? O sea, por ejemplo, yo estoy cansado de ver rollos colectivistas hechos por chavales aquí en Asturias. De temas medioambientales, por ejemplo, el mogollón de cosas de temas medioambientales, donde va la gente joven a limpiar playas, a no sé qué, a ayudar. Ese tipo de cosas son contradictorias con lo otro que estamos señalando, ¿no? Con las tendencias en plan gentuza. Entonces, no, desde el punto de vista de las tácticas, no habría que reforzar eso. Esa sociedad civil que dices, oye, pues... Sí, a ver, yo lo hacía también un poco por provocar. Todo lo que sea lo guay, ¿no? Por ahí va a intervenir yo.
decir, no es todo blanco-negro. Hay aspectos contradictorios dentro de la forma de pensar de los chavales hoy día, determinadas por las circunstancias en las que viven. Y como decía antes, los trabajadores más jóvenes sufren en mayor grado la precariedad. Hay un aspecto, un elemento donde se puede tocar, tienen inquietudes, como bien dices, desde el punto de vista del futuro y para ellos también. Son gente joven y dicen, estamos viendo que este planeta se está agotando, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir viviendo más años. Hay aspectos siempre en ese sentido donde poder, progresistas, ¿no? Donde poder tocar, donde poder organizarlos y donde poder rectificar aquella, con experiencia política, experiencia práctica, rectificar aquellos elementos más reaccionarios que están ahora mismo absorbiendo a través de las redes sociales, que son un elemento muy determinante en su construcción de la conciencia, ¿no? Donde están a día de hoy con el apoyo de los ricos, ¿no? Se puede decir, que son poseedores de redes sociales, fomentando con los algoritmos los mensajes más liberales, más ultraderechistas y demás, y más de competencia entre nacionalidades. Y entonces lo que requerimos es generar espacios donde puedan organizarse, trabajar y desarrollar esos aspectos progresistas que tienen ellos en su mente, que son contradictorios también dentro de su conciencia, hacerlos que sean el aspecto principal, hay que construirlo. Igual que a la inversa, es decir, a día de hoy todos estos propagandistas que existen a través de las redes sociales lo que están haciendo es camuflar el aspecto principal y determinante que podrían tener determinado de su experiencia laboral, ¿no? O su vida material, y le intentan situar y desitúan finalmente otros aspectos que puedan estar ahí contradictorios y que se hacen principales. Bueno, pues ese es nuestro trabajo a día de hoy, es lo que no estamos haciendo unido a formas tácticas de comunicación que sean más modernas, joder, no sean casposas como estamos acostumbrados hace décadas a hacer. Y ahí me viene a la memoria pues la forma de trabajo que hacíamos como militantes originalmente, que era casposo a no más poder y que evidentemente pues también tuvo su aspecto de derrota o de forma o de no consolidar ningún tipo de conexión con una parte de la juventud en nuestro país. Entonces ahí, por ejemplo, y antes que habéis sacado el ejemplo de Bélgica, ellos han trabajado muchísimo las formas comunicativas. Te veía los carteles que emitía el PTB con las formas de comunicación y notabas una sensación de frescura, ¿no? Cuando han cambiado en reiteradas ocasiones su simbología, ¿no? Representativa del PTB, lo han hecho con una orientación de modernizarlo para que se sienta atractivo y fresco para la juventud. Tenían un frente muy abierto y lo estoy entendiendo como es el COMAC, donde abrían las puertas a que los chavales se organizasen ahí y trasladaran también sus nuevas formas de comunicar, sus nuevos diseños y demás que atrajeran al resto de los iguales suyos en cuanto a edad, generación, ¿no? Eso es lo que creo que en otras regiones de Europa, en otros partidos comunistas, viendo los materiales que emplean, no han sabido del todo todavía adaptarse a estas formas tácticas de comunicación y de estructurar sus juventudes, por ejemplo, para atraer jóvenes y conectar con sus inquietudes y sus aspectos principales progresistas que puedan tener. A ver, en general, los partidos de tradición maoísta como el PTB tienen una concepción más dialéctica de las cosas que los partidos de tradición soviética como el Partido Comunista Portugués. Eso también es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que o sea, lo que apunta aquí que es muy cierto, es decir, los elementos digamos, de lucha de clases en la actualidad se están expresando cada vez más por vías indirectas que por vías directas. No directamente a través del sindicalismo, sino vía indirecta a través de movimientos como el ecologista, el feminista, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Que a los partidos comunistas este tipo de movilización social les pilla con el pie cambiado, porque por su forma de organizarse, aparte de que es más atómica, no es tan, ¿vale? No son organizaciones tan sólidas como los sindicatos,
no son tampoco movimientos tan explícitamente o tan formalmente de clase como los sindicatos. Entonces, claro, son movimientos con una maraña de contradicciones más compleja, que los partidos comunistas están menos acostumbrados a manejar, y evidentemente, pues digamos, el movimiento obrero tradicional es un poco un área de confort en este aspecto. Cuando es verdad que tú, a través del feminismo y del ecologismo, puedes introducir elementos de planificación económica, socialización del trabajo doméstico, cosas así, que sí que apuntarían en la línea del socialismo, pero claro, hay como cierta incomodidad por parte de los partidos comunistas tradicionales de meterse ahí. Porque es verdad que no es un terreno tan seguro, no es un espacio tan seguro, ¿no? Ya que está bastante de moda últimamente esa expresión, espacio seguro. Ya digo, los partidos que tienen por ciertas herencias ideológicas una costumbre más de aproximarse a los fenómenos más de forma, ¿no? de verlos en sus diferentes aspectos, sus diferentes contradicciones, como es el caso del PTB, se han adaptado más fácilmente a eso. Pero los partidos que vienen de una tradición a lo mejor más soviética, donde los conceptos son quizá más compartimentos estancos, ¿no? y más mecánico todo, les ha costado bastante más. A mí la impresión que me da también de esta historia es que para este tema de estos movimientos, ¿no? Que podamos decir que como estas expresiones más cripto de la lucha de clases, que hay dificultades. Una cosa, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos... Voy a poner un ejemplo. En mi barrio estamos haciendo movilizaciones a través de la asociación de vecinos y con las asociaciones de vecinos de la zona para el tema del centro de salud, ¿vale? Porque no hay médicos y hay problemas bueno, y se está vehiculando la lucha a través de eso. Y pasan más sitios. En Madrid, por ejemplo, pues todas las movidas contra la sanidad, el centro es el movimiento vecinal. Y yo lo pienso como miembro de comisiones obreras que soy, y digo, no debería, esto tendría que estar haciendo comisiones obreras. O sea, no deberíamos estar dirigiendo esto desde la asociación de vecinos. Porque el propio sindicato está pensado para que tenga unas estructuras territoriales, que son las unidades comarcales, unidades regionales, que hablan de estas cosas que no es laboral. O sea, el hecho de que te estén desmantelando el centro de salud no es un tema laboral, y de los médicos y las enfermeras y los celadores tal, es un tema de la población trabajadora en general, territorial además. Sin embargo, estamos a uvas totalmente desde el sindicato en este tema. Y 3/4 partes de lo mismo pasan con otras muchas cuestiones. O sea, yo lo pienso y digo, ¿por qué no desde las estructuras territoriales del sindicato se hacen cosas, por ejemplo, para que las jóvenes se apunten para ir a, yo qué sé, a planes de ocio sano, ¿sabes? Ir de monte, conocer cosas de la guerra civil, yo qué sé, de la historia, del movimiento obrero, planes de ocio, movidas de estas, ir a limpiar una playa. ¿Sabes por qué no organizamos directamente, por ejemplo, desde las estructuras tradicionales, entre comillas, de la clase, este tipo de acciones tal? Sobre todo cuando tenemos organizaciones, en el caso concreto de comisiones obreras, que en teoría ya incorporan esta filosofía, ¿no? Es decir, no es solo un sindicato de salarios y tal, es un sindicato sociopolítico. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, ves un problema, una disfuncionalidad que a mí me parece enorme, ¿sabes? En este tipo de problemas y unas pérdidas de oportunidad enormes que estamos teniendo sobre todo esto. Claro, también es verdad que los partidos comunistas y de la izquierda tradicional estamos totalmente a desmano porque también estamos fuera de... O sea, sería mucho más sencillo para nosotros direccionar correctamente estas tendencias si se diesen desde dentro del sindicato. O sea, si es el sindicato el que organizase estas cosas. No sé cómo lo veis esta cuestión. Oye, vuelvo otra vez a lo mismo. También la ausencia de discusiones y de deliberaciones sobre esta historia. ¿Sabes? Vuelvo a lo que decía antes. Yo en mi organización política, que es Izquierda Unida, la discusión es cuántos votos para las próximas elecciones, cuántos concejales, que si viene la ultraderecha y que no sé qué. Pero este nivel de discusión no
que por lo menos hasta donde yo sé que soy un militante de base, no lo veo por ninguna parte, ¿sabes? Me imagino que sea un problema generalizado. Sí, sí que al sindicato y a los partidos de la izquierda aquí en España les pasa exactamente lo mismo. Es decir, estamos a la gestión de lo que es posible, ese posibilismo que tienen es hacer los trabajos de lo que es estrictamente, unos en el ámbito institucional, otros en el ámbito de la gestión de los salarios y de los problemas laborales, pero no hay un trabajo de implicación en la sociedad y en los problemas cotidianos de donde vive la clase obrera, ¿no? Es en los barrios, de problemas que puede haber de falta de proyectos culturales para desarrollar un ocio sano, problemas de falta de centros de salud. Hay un sinfín de asuntos que tienen que abordar y con ello construir o terminar de culminar toda la red del tejido social, de esa sociedad civil organizada de una u otra manera, implicada en esos problemas, en resolverlos, en estar en contacto directo, cotidiano, con la población en esos problemas, resolviéndolo y con ello generando esa fuerza social que se ha perdido desde hace ya mucho tiempo. Entonces, y ya también centrándonos en el último bloque que teníamos de discusión aquí, los partidos institucionalizados, los cuales han concentrado la dirección política y la actividad política en sus minorías parlamentarias, es decir, en sus grupos parlamentarios, ya sean los grupos municipales en los ayuntamientos o grupos parlamentarios en el Congreso o en las diputaciones y demás, se centran nada más que en esa actividad y en acudir como elementos externos a reunirse de vez en cuando con determinadas asociaciones para coger su relación de problemas y simplemente hacer una determinada moción en el Parlamento. Y después llamar a la prensa para hacer su rueda de prensa y demás. Eso lo que se está demostrando, y sobre todo en estos últimos tiempos, es que es extremadamente corto para cualquier labor de un partido político. Y es una cuestión, ya, cuando surgieron en el 2015 Podemos y empezó a articularse y a canalizarse todo el 15M hacia una formación política, había muchos debates y yo mantuve algunos debates por ahí con algunos militantes cuando hablaban de que al final el centro de la política estaba en los grupos parlamentarios, en la comunicación a través de los medios de comunicación de masas y no entendían que los medios de comunicación de masa tienen unos propietarios, tienen unas líneas editoriales, te abren las puertas cuando les interesan, te las cierran y te golpean cuando es una molestia y que necesitas generar una red y un tejido social amplio en la sociedad civil para poder trasladar tus mensajes, para poder convivir con esa población, para poder recoger sus sensaciones, sus opiniones y poder armar, analizándolas, cuál es tu actividad política, tanto en la calle como en el Parlamento, y en el Parlamento teniéndolo en cuenta como un elemento secundario o ligado a la actividad principal del partido, ¿no? Es una cuestión táctica. Como siempre decían los clásicos del leninismo, ¿no? El Parlamento no deja de ser pues, un espacio para una tribuna para lanzar el mensaje del partido, ¿no? Actuar de voceros del partido. Y en este aspecto, en la izquierda nos estamos equivocando porque no estamos perdiendo esa influencia social que había históricamente, por ejemplo, incluso en la transición, con esas amplias redes de asociaciones de vecinos, donde estaba el clásico militante comunista o los militantes comunistas, no había no había solo uno, había un porrón de ellos allí trabajando mano a mano con la población, el resto de los compañeros de clase y desarrollando pues, soluciones, luchas y demás a los problemas que había cotidianos. De ahí que en esa época hubiera mayor capacidad de movilización ante cualquier golpe que dieran desde los gobiernos y hubiera, de gobiernos del capital, y hubiera una mayor implicación e influencia ideológica con la población. Eso, pues, al ceder todo ese espacio, se deja que con otras nuevas tecnologías influyan ideológicamente otros elementos. Se les ha dejado el campo abierto, en el fondo. Y a día de hoy, como insisto, estamos cometiendo un
serio error pensando en que solo con la arena parlamentaria es suficiente y aún más, es la principal para cometer cambios estructurales en esta sociedad. Vale, pero eso que estáis describiendo, incluso el PSOE ya está contaminado. Que bueno, el PSOE como que más boomer que el PSOE. No, pues creo que desde a mí lo que me ha contado gente de compis que son del Partido Socialista, que desde que entró Sánchez, la tónica es que ya ni las ejecutivas tienen el control de las organizaciones. Es gabinete parlamentario, gabinete municipal, el grupo de comunicación en torno a los candidatos y para de contar. Y eso es lo que manda en la organización y lo que dirige la política. Y eso es ya transversal a todo el sector de izquierdas, incluyendo la izquierda alternativa y, bueno, pues Podemos, obviamente, el mundo rejonista, obviamente, Sumar, obviamente, y Izquierda Unida, obviamente, también. Claro, es una especie de política de esta peronista sin masas que está circunscrita a la arena, a la disputa parlamentaria ahí en el regate corto de las instituciones, de los debates que se dan ahí, que muchas veces no tienen nada que ver con la lucha de clases que hay fuera, es su propia burbuja. Y claro, son los comunicadores y los gabinetes de comunicación los que tienen el control de la organización y no, bueno, pues viven en su reducido mundo de tal. Y además, claro, es una renuncia implícita a una cosa muy importante que es en el mapa de poder, ¿no? Con la oligarquía y con el capitalismo, que es los movimientos de masas, los movimientos sociales organizados, los sindicatos, todo eso es renunciar a la acción política estructurada sobre esos espacios. Mira, os pongo una cosa que os leo una cosa que dice Peter Mertens del PTB en un discurso que dio en La Habana en el 31 de enero de este año, ¿vale? Y es un discurso que está publicado en la mayoría y en las páginas del PTB internacional en castellano. Y él habla sobre la cuestión de la guerra y el rearme y todo eso, y hace como una crítica, un repaso a lo que pasaba en la izquierda, en este caso la socialdemocracia, en los meses o años previos a la Primera Guerra Mundial. Y él lo que critica es como esta historia de las grandes declaraciones, ¿no? Es decir, que la política quede circunscrita a las grandes declaraciones, pero luego realmente no haces organización, no intentas estructurar a las masas para una lucha de ninguna manera, sino que eso queda ahí tal. Y él dice, ya se trata de pensiones o salarios, de condiciones laborales o de vida, de vivienda o precios de energía, de guarderías o cuidado de ancianos, el partido de la clase trabajadora debe estar involucrado en la política de clases. Y eso significa hacer encuestas, escuchar, recopilar propuestas, tomar acción y cambiar cosas junto con la gente, y eso año tras año, con lluvia y viento. Ese es el trabajo esencial, y ese trabajo no se puede omitir. Tampoco se puede reemplazar por todo tipo de declaraciones, entre comillas, pone ahí, sobre la clase trabajadora, o, entre comillas, resoluciones aquí o allá. Tienes que hacerlo. Es la base, pero no es suficiente. Claro, esto es una crítica a lo que está haciendo a lo que estamos hablando ahora. O sea, la política es reducida a lo parlamentario y tal, pero que no hay fuera de eso ningún tipo de tal. Porque luego hay otra cosa llamativa, ¿eh? Lo digo también, esto creo que es para los radio oyentes que nos puedan estar escuchando. Tú abres estas discusiones en las organizaciones y te dicen, no, pero sí, estamos en la calle, mira, en la pancarta, la manifestación del otro día, de no sé qué. Claro, cuando la Haciéndose la expresión, foto. claro, la expresión hay que estar en la calle para esta peña es ir con una pancarta, hacerse la foto en una manifestación, a un piquete y tal. No es hacer trabajo organizativo entre la clase, ¿sabes? En los movimientos sociales o lo que se trate. Yo creo que ahí está la movida, ¿no? La contradicción en este asunto. Y que es un matiz que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Para clarificar dónde estamos o no.
Bueno, perdonar la chapa, pero esto me parecía relevante. Yo creo que aquí el Peter Mertens da en el clavo en cómo lo dice. Sin lugar a dudas. Yo de todos modos creo que hay... A ver, sé que yo en esta discusión estoy entrando en muchos sociologismos y psicologismos, pero yo al menos lo que percibo en la mentalidad que veo en los cuadros y dirigentes de la izquierda en España, es que lo que Peter Metes reivindica, que yo estoy de acuerdo, se concibe como una labor de cura misionero. Es decir, demasiado sacrificada y es más cómodo hacer lo que hacen. Es decir, hay en ese sentido una mentalidad, yo creo, de burguesa, básicamente. De la ley del mínimo esfuerzo y no me voy a ir de misionero jesuita a sacrificar mi tiempo libre. Yo esa es la mentalidad que veo, ¿eh? Sí, vamos, no te equivocas en nada en absoluto. Pero a ver, las bases militantes que quedan podrían hacer mucho de ese trabajo si se les orientase, si se les formase, si se explicase cómo se tiene que trabajar, se compartiese información y know-how sobre qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. O sea, en eso se El podría problema mejorar es, mucho sin que los carreristas en la organización tuviesen que mancharse las manos. pero el problema para ellos, para los carreristas, es que haya una base militante activa y con fuerza es que puede cuestionar la labor que realizan ellos desde las instituciones. Entonces se puede cuestionar su posición en las instituciones y su poder dentro de la organización. Entonces, por eso ahora las nuevas tendencias y que han predominado también, sobre todo en Podemos, y cada vez más impuestas, y de ahí lo que tú planteabas del PSOE con Pedro Sánchez, de impuestas en todas las estructuras de la izquierda, es tener una militancia formal, pero no activa, para que el centro de la política pase del partido a la minoría parlamentaria, que es más fácil de controlar. Sí, sí, eso es mainstream, eso es como la moda ahora. Y se están subiendo al carro todos, ¿eh? Incluso los más críticos con Podemos y más, estos nos vienen a quitar aquí y íbamos a subir y de repente salieron estos y lo jodieron todo. O sea, esos se están subiendo al modelo podemita de súper aristocrático, donde realmente las bases son para pegar carteles cuando hay Elecciones. elecciones y tal, y poco más. Y algún debate formal y eso, pero vamos, de dinámicas participativas y estas cosas, de deliberaciones y tal, de eso, nada de nada. Y están A ver, todos en esa dinámica. lo que Es muy pasa raro. también es que el Partido del Trabajo de Bélgica pudo desarrollar ese trabajo porque ya a la hora de hacerlo, por las razones que sean, contaba con una organización y una estructura de cuadros y unos recursos financieros para poder tener gente dedicándose a eso a tiempo completo. O sea, gente absolutamente convencida del proyecto, ¿no? Que se puede dedicar a esa labor sindical, a lo que a movimientos sociales, etcétera, a tiempo completo, a organizar a la clase a tiempo completo. Aquí en Bueno, España, ninguna de las organizaciones que tiene recursos financieros para eso tiene la voluntad de hacerlo. Y las organizaciones que tienen la voluntad de hacer eso no tienen recursos para poder establecer, ya no te digo un partido bolchevique de los años 20, te estoy diciendo 20 personas en toda España dedicadas a hacer eso a tiempo completo. A tiempo completo. No hay eso. correcto. En Podemos Comunidad de Madrid dedicaron más esos recursos a contratar a gente para hacer fontanería interna, O en lugar de diseñadores. dedicar los esfuerzos a construir un aparato de propaganda donde pudieran trazar, por ejemplo, pues un medio de comunicación y trasladar ideas desde ahí, o tener peña liberada para organizar a militantes en los diferentes espacios de la sociedad civil donde colaborar, construir con ellos esa sociedad civil. Joder. Entonces, yo creo que el aprendizaje así, ahora que estamos encaminándonos hacia el final del programa, estriba en que
que hay mucha gente, y como bien decía Nico, hay grupos de 10, de 15, de 20 personas que andan diseminados por toda la geografía española y que tienen seguramente estas mismas formas de pensar. Consideran que una organización tiene que ser de lo que estamos hablando ahora mismo. Y eso es lo que este programa también yo creo que nos va a ayudar a todos a contactar, a comunicarnos, a saber que existimos y podernos organizar todos para obtener, como bien dice Nico, esos recursos económicos que empiece a hacer caminar un proyecto. Y es lo que necesitamos a día de hoy en este país. Necesitamos un nuevo proyecto que construya sociedad civil, que construya organización con vistas a transformar la sociedad y no con vistas a mantenerse en una arena parlamentaria conservando esa posición y sin tocar ninguno de los resortes de la estructura económica y de la superestructura política que existe en nuestro régimen actual. Bueno, pues como decías ahora, bueno, hay que ir acabando ya, llevamos 1h30 y bueno, si no tenéis nada más que incluir, pues Nico y Raúl, daros las gracias por las contribuciones de hoy y a la Gracias a ti, gente Quique. Muchas gracias a ti por permitirnos estar aquí. y a la gente que nos escucháis, nada, deciros que a ver si dentro de una semana o 15 días volvemos a emitir. Recordar que hay unas redes sociales y hay unos mecanismos a través de los que divulgamos este programa, y lo que os pedimos es que os suscribáis, que compartáis, que difundéis, y bueno, y si tenéis cualquier comentario, aportación o idea o tema que queráis que tratemos, nos podéis contactar a través de las redes y nosotros nos haremos cargo de la cuestión si es relevante. Nada, esperemos que os guste, que haya habido, creo que hemos tenido una discusión más en caliente y más fluida que en el programa anterior, cosa que es positiva, y también que los aspectos técnicos y la producción hayan sido un poco mejores que en el anterior programa y que sigamos progresando. Pues nada más, dejaros y nos vemos en el próximo programa de Tiempos Posmodernos. ¡Salud!